al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Fíjense, hoy tenía ganas de sacar el foie. Hoy fue un día intenso donde necesitaba sacar el foie y por eso decidí empezar con un tema que sacar el foie. Porque ahora vamos con un tema, les voy de foie a chusco, de foie a chusco. Riquín Profugín, oiga usted. Ricardo Anaya reaparece en la vida pública, en eventos públicos, pero no en México. Resulta, resalta y acontece que Ricardo Anaya estuvo en una serie de eventos organizados por el Partido Acción Nacional que forman parte de una precampaña. De hecho, ahí lo pueden ver, ¿no? A Ricardo Anaya. Fue un evento organizado en Dallas, ¿no? En Dallas, Texas, donde Ricardo Anaya reaparece públicamente durante la presentación del Comité Azul de Acción Migrante, acompañado de Marco Cortés. Qué maravilla, ¿no? Ricardo Anaya reaparece, ¿no? Ahí está, ¿no? El chaparrito que jugó a ser Spider-Man en uno de sus eventos de campaña y no sé qué. Y ahí está, quiero dejarlos justamente con esa foto de Ricardo Anaya que me parece maravillosa. Y es que, miren, obviamente yo no los voy a torturar ni les voy a poner el video de Ricardo Anaya sobre el plan B. Mucho lo hemos desmentido y lo seguiremos haciendo. Pero es que este hombre que está prófugo de la justicia, porque ese es el término correcto, mientras que la prensa lo maneja como alguien que se fue de México por las acusaciones del caso Odebrecht, yo lo voy a manejar como un prófugo de la justicia, porque aunque la Fiscalía, y escuchen bien lo que digo, por favor, aunque la Fiscalía General de la República no ha procedido ni ha solicitado su aprehensión, pese a tener luz verde por parte de un juez, porque hay luz verde por parte de un juez para que puedan detener a este hombre por desacato, ya que el juez le dijo expresamente que para las audiencias tenía que estar en territorio nacional y al no estar lo citó de forma presencial y el señor no fue, el señor ya estaba fuera de México. Entonces, Ricardo Anaya se escapa. La fiscalía hasta este momento no ha hecho absolutamente nada en su contra. ¿Ven por qué les digo que todo lo relacionado con el Poder Judicial es donde más hace falta que metan presión? Y saben que yo no me callo con el tema de la fiscalía. Entonces, la fiscalía no ha hecho absolutamente nada, dándole todas las oportunidades a Ricardo Anaya de hacer lo que se le pega la gana, de decir lo que quiera, porque no le han logrado dar lo que muchos mexicanos esperamos que pase. Una orden de aprehensión, un expediente bien armado, eso no ha ocurrido por el caso de los sobornos del caso Odebrecht, que Ricardo Anaya solamente, y también lo recuerdo, es uno de varios políticos implicados en su momento de haber recibido sobornos para que se aprobara la reforma energética de Enrique Peña Nieto. O sea, las acusaciones en contra de Anaya es que él habría recibido dinero estando en la Cámara de Diputados para que se aprobara la reforma energética de Peña. Entonces, que eso forma parte del caso Odebrecht. Testimonio dado por Emilio Lozoya. Entonces, como no se ha logrado, como la fiscalía no ha logrado hacer absolutamente nada para detener a este bandido, pues Ricardo Anaya anda por si las dudas, ¿no? Por si las dudas me quedo en Estados Unidos, por si las dudas no me aparezco en México, no se les vaya a ocurrir ordenar mi aprehensión estando en México, mejor me quedo en Estados Unidos y se están parando en Estados Unidos. Pero el miedo no anda en burro, porque si Ricardo Anaya fuera tan inocente, y lo hemos dicho muchas veces, se habría quedado en México. No se habría ido en ningún momento a Estados Unidos. Y Ricardo Anaya se fue a Estados Unidos en la primera oportunidad que tuvo. Entonces, Ricardo Anaya reaparece en un evento de precampaña del PAN, luego de pasar meses en la sombra de la escena pública como tal de eventos, porque a cada rato andan en el tema de los videos. De hecho, no sé si productora te diste cuenta que Ricardo Anaya ya perfeccionó este tema de la lectura de prompter. Ya lo perfeccionó, ya no se notan sus ojitos tan brincolines, ya no se nota el ojito bailarín cuando Ricardo Anaya está leyendo un prompter, ya como que no se vea esto, ya no mueve la cabecita como muñequito de
hawaiano en camión, ya no se nota como que hace esto, ya se ve, o sea, de tantos videos que hace con teleprompter, pues ya le empezó a agarrar el callo a todo. Ya no se le virolea el ojo, ya no se le va de vacaciones. Entonces, ya como que perfeccionó el arte del prompter. Pero, pues él sigue en Estados Unidos. Entonces, mientras la justicia mexicana no hace absolutamente nada al respecto, este hombre reaparece en el marco de una serie de acciones organizadas por el PAN en Estados Unidos de cara a los próximos comicios de Coahuila y el Estado de México. El primer evento fue en Dallas, en la ciudad de Dallas, Texas, que contó con la participación de Marco Cortés. Y, señor productor, necesito su participación en esto porque solo usted puede ayudarme con esto y nuestra bandita. Su primer evento con Ricardo Anaya y Marco Cortés fue la crisis migratoria. El PAN hablando de crisis migratoria. El PAN, sí, Marco Cortés hablando de crisis migratoria. Quiero que entiendan, esto para la banda que justamente nos decía, Meme, quiero que hables un poquito más de lo que nos importa a nuestros paisanos. Con todo gusto, aquí está un gran momento. Yo lo dividiría en dos, yo no sé tu productor, pero yo, no es cierto, tres, ¿no? Tres grandes grupos de migrantes. Mexicanos al menos, ¿no? Que creo que esto pudiera ser similar para los centroamericanos y demás. Pero en el caso de México particularmente, hay tres grandes grupos. La mayoría, que son los mexicanos que se fueron porque no encontraban oportunidades y se fueron indocumentados a Estados Unidos, que actualmente hay muchos que todavía no tienen sus documentos, pero trabajan allá, pagan impuestos allá, viven allá y mantienen a sus familias en México. Otro grupo que no es tan grande, que es mucho más chico, que son los que también se fueron a vivir a Estados Unidos, pero de forma legal, que encontraron un trabajo, que lograron hacer su visa, que se casaron, o sea, que de alguna manera se fueron de manera legal y no la pasaron tan mal, que no necesariamente mantienen a su familia en México, ¿ok? O sea, no necesariamente yo tengo compañeras de escuela que se fueron a vivir a Estados Unidos, no mantienen a su familia porque no lo necesitan, pero viven en Estados Unidos. Tengo conocidas que viven en Chicago, o sea, no mantienen a su familia, pero viven en Estados Unidos. Ese grupo particularmente es el grupo que se identifica con el PAN. Y está este tercer grupo que es más grande, que son los hijos de los que emigraron. O sea, mexicanos nacidos en Estados Unidos, mexicanos de padre o madre, nacidos en Estados Unidos. Para mí esos son los tres grandes grupos que después se pueden dividir en subgrupos, pero esos son los tres grandes grupos que existen en Estados Unidos, al menos, de migrantes, pues, de lo que estamos hablando en este momento. También en Canadá. Entonces, estos tres grupos funcionan de forma distinta y se sienten representados de forma distinta. Sobre todo el grupo del medio, o sea, el último grupo que les mencioné, que es de los hijos, o sea, los ciudadanos americanos ya por nacimiento, pero de padres mexicanos, también se divide en dos. Y ahí depende mucho de la influencia del padre o de la madre de su familia, si esta persona va a tener o va a jalar sus raíces mexicanas o si las va a olvidar. Eso ya depende mucho del papá, la mamá, de la situación de la familia, etcétera. Porque hay muchos que son hijos, que luego ven este programa, que son hijos de migrantes, no nacieron en México, nacieron en Estados Unidos, pero le tienen un gran amor a México porque se los inculcaron sus padres. Y hay quienes nacieron en Estados Unidos, no conocen México y no les interesa conocer México, es más, ni quieren hablar español. A veces hasta sienten como que les meten a fuerza la cultura y lo único que rescatan de la cultura son los 15 años, o sea, la quinceañera y las posadas y el 5 de mayo y dense por bien servidos y porque está de moda en Estados Unidos. Cuando eso no solamente eso es México, ¿me explico? ¿Por qué lo menciono? Porque una vez entendiendo, sobre todo para los que vivimos de este lado, que no tenemos, o sea, que no somos migrantes, yo sí tengo familia migrante, pero que no tienen esa conexión, hay como que ponerlos en el escenario para que cuando vean ese tipo de eventos que se avientan los del PAN, que les digo que están organizados por migrantes, no me los vayan a meter a todos en el mismo costal, ¿ok?
porque no funciona. O sea, sí hubo migrantes porque se supone que este evento lo organizan un grupo de migrantes. Y que aquí, Claro. y aquí como hablamos mucho del tema de migrantes, a veces se tiende a generalizar y no. Por eso quise aprovechar para hacer esta como gran división o ramificación de quiénes son, como más muy grande y muy general, obviamente, para que cuando hablemos de los migrantes que apoyan al PAN, por si alguien tenía la duda, hoy le quede clarísimo. Porque imagínense qué tipo de migrantes, y vean, o sea, véanos nada más. Ahí está. O sea, yo no soy de las que yo no soy de las que va a decir, juzgo a un libro por su portada, pero le quiero hacer, o sea, vean la cantidad de personas que asistieron. Ahí lo voy a poner pausa. Vean la cantidad de personas que asistieron. Vean el tipo de personas que asistieron. Pregúntome yo, a eso voy. ¿Estas personas de qué tipo de crisis migratoria están hablando? Porque ellos muy probablemente sí cuentan con papeles. Ahora, tampoco voy a generalizar. Hay migrantes indocumentados que creen en el PAN y en el PRI. No sé por qué, ese es el misterio sin resolver. No entiendo, pero creen. No sé si tu productor entiendas por qué, pero yo no. Entonces, yo no logro entender por qué, pero sí hay. Y ese tipo de personas, estas son las que organizan el foro del PAN. Entonces, ¿qué tipo de crisis migratoria hablan esas personas? ¿De qué tipo de, o sea, de qué crisis migratoria estamos hablando? ¿De la de los migrantes que están varados en la frontera y que no quieren que entren a Estados Unidos, quizás? Porque no creo que hablemos de la misma crisis migratoria de la que hemos estado hablando desde hace décadas. Entonces, es justamente en este evento, en el primer Comité Azul de Acción Migrante, con miras a fomentar la participación de las y los mexicanos que radican en Estados Unidos de cara a las elecciones del 2023 y 2024. Es que ahora sí importan. A eso iba. Ese es mi ¿Sabes segundo qué? punto. Me dan ganas de ir con Gustavo Madero y preguntarle qué opina hoy a 14, ¿qué será? Como 10 años, que le pedí una entrevista en Tijuana cuando estaba de candidato Kiko Vega para contender a la gubernatura de Baja California, y que le pedí la entrevista para un medio de Estados Unidos y me dijo que ¿para qué si los migrantes no votaban? Me gustaría hoy preguntarle, ¿qué hijos de la jigurria hace el PAN ahora haciendo proselitismo en Estados Unidos para que esos migrantes volteen a ver a los candidatos del PAN de Coahuila, del Estado de México, y que voten? Qué bonito, ¿no? Exactamente. Qué chulada, qué preciosura. Es justamente eso es a lo que iba, productor, y por eso te decía que a favor de participar en este tema, porque a mí me brinca mucho, o sea, esta parte que les digo, este foro tiene como objetivo que participen los migrantes en las elecciones de México. ¿Cuándo diantres les preocupó la participación de los migrantes en un voto, en una elección? Sí, ¿cuántas veces te rechazaron? Esta anécdota de Gustavo Madero creo que la hemos contado en este espacio como 40 veces. Se la tengo guardada. Pero ¿cuántas veces un mexicano, un político mexicano, incluso director de migración del Instituto Nacional de Migración, te rechazó una entrevista? Claro. Porque es que los mexicanos de Estados Unidos no les importa o no votan? ¿Cuántas veces? Bastantes. Nosotros, no tiene mucho, y respeto muchísimo al consejero José Roberto Ruiz Saldaña, pero no estoy de acuerdo con él. Entrevistando al consejero José Roberto Ruiz Saldaña, él dice que los migrantes no quieren votar. ¿Por qué? Pues porque no se organizan. Pero cuando le vas diciendo todas las irregularidades que denuncian los migrantes cuando se trata de votar, no sabe qué responderte. No sabe qué responderte. Porque hay N cantidad de irregularidades que van desde el trámite de la credencial, desde el consulado, desde la cita, o sea, desde el que le entregue, o sea, desde que ya cumplió con el trámite y luego se tardan años en entregarle la credencial. Ahora. Y si no tiene la credencial para cuando va a hacer el registro, o sea, imagínate, porque el proceso para es muy complicado. Tienes que tener la credencial de Estados Unidos. No puedes tener tu credencial de México. Domicilializada en Estados Unidos. Ajá, tu credencial para votar domicilializada en Estados Unidos. 2.
Una vez que está, tienes que, o sea, se abre un registro, o sea, teniendo tu credencial domiciliada en Estados Unidos, se abre un registro para que tú digas que quieres participar desde el extranjero. O sea, se supone, porque eso no nos lo hacen a nosotros en México. O sea, tú tienes tu credencial para votar aquí en México y por default asumen que vas a participar. Vayas o no vayas, es tu bronca. Pero por default asumen que vas a participar. O sea, el hecho de expedirte una credencial para votar, para eso es. Entonces, esa es la idea original, ¿no? Que ya se la mezclaron ahí con muchas otras cosas, pero la idea original es que, pues, si tú vas a solicitar tu credencial para votar, es porque quieres votar. Claro. Entonces, si en Estados Unidos alguien va y solicita una credencial para votar domiciliada en Estados Unidos, no funciona así. Tienes que hacer un preregistro, pero para hacer el preregistro solamente puedes hacerlo si tienes la credencial domiciliada en Estados Unidos. Haz el preregistro. Nunca te informan cuándo inicia y cuándo termina el preregistro. Jamás te avisan. No te informan. Te enteras, pues, si le bailaste a Tlaloc y llovió y medio limpió la Santa República de Twitter para que encontraras el tweet en donde decía, y si no, te persinaste, hermano. O sea, no lo encuentras. Entonces, nunca te enteras cuando inicia y cuando termina el proceso de de preregistro para votar. Y el INE se lava las manos diciendo, pues es que están los consulados. Entonces, asumen que los paisanos van todos los días a su consulado. Todo, ya me imagino, como si fuera una universidad, como que a veces siento que los consejeros del INE o el sistema del INE cree que los migrantes viven en un territorio muy pequeño en donde el consulado es como la oficina del director y van todos los días a ver cuáles son, ahora sí que los anuncios clasificados. Porque esa es la lógica, ese es el escudo del INE. Está en el consulado. Ah, no, pues sí, qué bueno que está en el consulado. Dile al paisano que trabaja de sol a sombra a ver a qué hora va al consulado. Solamente van cuando necesitas sacar un trámite. No puede ni comer. No puede, hay días que ni siquiera, o sea, que come y trabaja al mismo tiempo y lo hace de madrugada. Y eso súmale, porque el día que tiene que ir al consulado, pierde día de chamba, o sea, está sacrificando dinero. Le cuesta dinero más lo que tiene, más el trámite, más el traslado, más todo eso, le cuesta y aparte pierde horas laborales, o sea, está perdiendo ingresos por ir al consulado. O sea, por ir al consulado puede perder hasta $100 diarios mínimo por ir al consulado. Y entonces asumen los del INE que el paisano va todos los días al consulado. Sí, claro. Como si eso fuera la universidad. A ver, en los anuncios clasificados, a ver qué me encuentro. Pues déjame, me tomo mi cafecito aquí a ver si aparece. Eso no pasa. Entonces nunca te enteras cuándo es el preregistro. Que corte B, ¿no? O corte C en este caso. Es momento de votar. Entonces, el paisano que nunca se enteró, que no tiene la credencial, piensa, asume, porque no tiene información, porque no va al consulado todos los días, que puede votar, porque es por internet. Entonces empieza a preguntar y no, porque resulta que el preregistro es para que te manden la liga, para que puedas votar o que mandes tus datos para que te puedan mandar la boleta a tu casa. Entonces, tienes todo este proceso, que es un proceso de meses, si tienes la credencial domiciliada en Estados Unidos. Que si no la tienes, ya valió. Y entonces, pues terminas no votando. ¿Por qué? Porque no pudiste. No porque no quisiste. Porque no pudiste. Porque no te la hicieron fácil. Porque no te la hicieron fácil, porque no te pusieron, no te dieron las herramientas, porque no te explicaron, porque buscaste y no encontraste. Ese es el tema. Entonces, eso pasa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los paisanos que tienen su credencial para votar en México? O sea, expedida, o sea, domiciliada en su casa de México. No funciona en Estados Unidos. Entonces, si ellos llegan a venir a México, solamente pueden votar en México. ¿Y qué pasa con más de la mitad de los migrantes en Estados Unidos?
que no pueden venir a México porque no tienen los papeles. Dichosos son los que sí pueden viajar, que ya tienen papeles, y que muchos, últimamente, porque me ha pasado, vienen a México a votar y se van, porque tienen la credencial de México, la credencial vigente de México. Pero ahí entra otra cosa, o sea, yo les digo que este es un escenario súper complejo y desconozco que estos panistas siquiera lo sepan. ¿Cuál es la otra? Porque ahí va otra. Hay muchos paisanos que ya pueden venir a México, pero no tienen la credencial de México, tienen la credencial domiciliada de Estados Unidos. Entonces vienen a México a votar y no pueden votar porque no, su credencial no es de acá. Es el mismo INE, pero no es el mismo registro. Hemos vivido tratando a nuestros mexicanos que están en otro país, porque esto no solamente aplica para los Estados Unidos, hemos vivido tratando a los mexicanos que viven en el extranjero como si fueran mexicanos de segunda. O de tercera, de cuarta o de quinta. Ah, pero mira, según ha dicho el partido, Acción Nacional, en sus comunicados que han sacado de este nuevo reunión que hubo, a través de estos comités, que van a exigir que se respeten los derechos humanos de los connacionales, que son quienes sostienen en buena parte la economía mexicana con el envío de remesas. Ay. O sea, lo acaban de... No, pues muchas felicidades. Miren, ahí están las fotos, los que les digo de este evento. Estos son los migrantes de Estados Unidos del Círculo Azul que fueron con Marco Cortés y Ricardo Anaya. Mira, ahí está el diputado migrante que nunca nos da la entrevista. Ajá, aquí está, miren. Este es el diputado migrante que no conocen, que por aquí nos viene dando largas y que no se atreve a que lo entrevistemos. Es él. Eso es a lo que quiero llegar. Intento un poco sensibilizar sobre todo a los mexicanos que no están familiarizados con el tema, porque muchos también fue un tema de los medios de comunicación, ¿eh? Los medios de comunicación nunca abordaron estos temas. ¿Por qué, señor productor? El único que acabo de ver aquí, que reconozco aquí, que desde 2006 estuvo involucrado en el voto de los mexicanos en el exterior, y sí fue en el sexenio de Fox, porque él era el encargado del área migratoria, es el señor de blanco que está aquí junto a Marco Cortés, que se llama Juan Hernández. El de la derecha. ¿El de acá? Ese mero. Él es el único. De ahí en fuera, no reconozco a nadie más que haya estado involucrado. Todas son caras nuevas, pero este señor, digo, un rato estuvo desaparecido, no sé qué se hizo de él. A este lo ubico, no me acuerdo cómo se llama, pero se me hace conocido. No. Él se me hace conocido. Voy a investigar bien quiénes son, algunos perfiles que se me hacen muy conocidos, como él, por ejemplo. Si alguno de los paisanos lo conoce, pues manifiéstese en el chat, ¿no? Pero, justo lo que quiero llegar es, vean cómo ahora ya los migrantes son importantes. Vean cómo ahora ya, o sea, vean, y esto se los digo neta, para todos aquellos que vienen por su dosis de terapia. Durante años, nunca apelaron a los migrantes. De no haber sido porque llegó Andrés Manuel López Obrador, aunque les duela, acéptenlo, de no haber sido porque llegó Andrés Manuel López Obrador, fue a Estados Unidos y vieron cómo lo recibían, de no hacer por eso, no estarían haciendo estos eventos. Seguiríamos bajo la misma lógica en donde sí hay un grupo de personas interesados en los migrantes que van navegando contracorriente, con ideologías diferentes, pero que ahí va, o sea, que siguen con círculos muy cerrados. Pero no verías políticos yendo a hacer eventos a Estados Unidos. De no ser porque llegó Andrés Manuel López Obrador y hizo giras en Estados Unidos desde antes de ser candidato, de no ser porque llegó Andrés Manuel López Obrador y los volteó a ver, los fue a escuchar, de no ser porque fue el presidente el que habló de los migrantes y que empezaron a ver los políticos mexicanos que los migrantes venían a México exclusivamente a ver a Andrés Manuel López Obrador, de no ser porque vieron yo los entrevistaba. Cuando abrieron el AIFA, la cantidad de migrantes que vinieron a México por primera vez desde que se fueron y lo hicieron en el AIFA para estrenarlo.
De no haber sido por este tipo de cariño que se le dio al presidente, sin que, y ojo también con esto, sin que estén haciendo, o sea, sin que estén, porque reconocen a los migrantes, pero no es como que estén haciendo grandes obras para los migrantes. Todavía hay problemas en los consulados. Es que eso no es reconocerlos, o sea, es nomás saber que están ahí. O sea, ¿me explico? O sea, sin que se hicieran tantas cosas por los migrantes todavía, hay un cariño hacia el presidente y yo no lo había entendido hasta que el presidente fue a Nueva York. Que el señor productor empezó a entrevistar a nuestros chilefans y que empezó a entrevistar a gente que estaba ahí simpatizando obviamente con el presidente, y las respuestas que daban era que querían al presidente porque por primera vez en la vida alguien les había quitado como una piedrita de encima al apoyar a la gente que dejaron acá. No, y honestamente se los digo, yo no sé por qué no lo había entendido, si es algo completamente lógico. Si estas personas se fueron de México, si ustedes, paisanos, se fueron de México, no fue porque aquí la pasaran bomba, sino porque era más la necesidad y menos las oportunidades que tenían. Y había familia y hay hambre. Entonces, su opción es: me voy a donde hay trabajo y donde me pagan mejor en otra moneda para poder mantener incluso a mis hijos, que los dejo y no sé si los voy a volver a ver en mi vida. Y llega el presidente con becas, llega el presidente con pensiones, llega el presidente con apoyos sociales, llega el presidente con oportunidades y se las da a aquellos que se quedaron acá y les está quitando una piedrita en el zapato a los que se fueron allá. O sea, les está quitando así de como de: no está solo. O sea, ese es el bite, no está solo. Aquí estoy. O sea, vamos a empezar a trabajar por las razones por las que te fuiste. Vamos a empezar a trabajar para resolver los problemas que te llevaron a ti a irte. Y eso es lo que no han entendido muchos políticos. Pero con todo y todo, sepa por qué. O sea, ellos no entienden por qué, en realidad. No, nunca llegan a hacer este análisis. Jamás, ni se les ocurre. Lo único que quieren es el reconocimiento que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y creen que haciendo eventos en Estados Unidos lo van a conseguir. Cuando durante años no les importó un cacahuate lo que pasara del otro lado, más que las instrucciones que les daban sus patrones, los presidentes de Estados Unidos. Y lo digo neta, porque lo único que les interesaba de Estados Unidos era el dinero que llegaba de Estados Unidos. Nunca les interesaron ni las razones por las que se fueron, ni por qué se fueron, ni cuántos se fueron, ni para qué se fueron. Porque como para ustedes no votaban, pues no eran importantes. Hoy que se dan cuenta que quieren votar, pues están desesperados por convencerlos para que no vayan a votar en contra, porque en el momento en que empiezan a dimensionar la cantidad de personas que viven en el extranjero, empiezan a entender que es un Estado de México prácticamente. Y que el mexicano que vive en el exterior puede inclinar una balanza electoral. Es ahí cuando entonces se convierte en un mercado que quieren explotar, pero no entienden que la mayoría de ellos ya están definidos por una ideología, y no es el PRI y tampoco es el PAN, porque el PRI y el PAN son las razones principales por las que se fueron de este país. Abran los ojos. Si bien no son todos, nunca les importaron los migrantes, salvo aquellos que tienen doble nacionalidad, casas gigantes y que se convierten en sus patrocinadores. Nada más. Y ojo, no nada más es PRI, PAN. Si no se ponen las pilas los otros partidos con candidatos que se asemejen a la labor que ha hecho el presidente, la van a sufrir también. Es por eso que lo estoy diciendo, o sea, justo por eso lo estoy diciendo, porque no están entendiendo el por qué. O sea, por eso rescato estas declaraciones cuando tú fuiste a Estados Unidos, que a mí me abrieron los ojos, a mí me los abrieron, porque la pregunta era: ¿cómo es posible que los migrantes están apoyando a Andrés Manuel López Obrador cuando todavía hay malos servicios en el consulado, cuando hay gente prepotente, cuando todavía no pueden votar los paisanos al 100%? O sea, ¿por qué está este apoyo cuando lo único que sale del presidente son héroes vivientes? Y ahí, o sea, yo decía, bueno, sí lo son, y quizás solamente es el reconocimiento, pero no. Es el análisis de fondo. El presidente llegó con una política social que se olvidó en este país,
que olvidó a miles en este país y que obligó a millones a salirse de este país. Pero esos millones que se salieron no se fueron solos. O sea, no es como que se fueron y no dejaran a nadie. Algunos quizás son pocos. La mayoría de los que se fue porque aquí su familia la estaba padeciendo y ellos se convirtieron en el sustento de su casa. Productor, cuando tú te fuiste, ¿por qué te fuiste? Pues por la misma situación, porque no había certidumbre en el país. Y, o sea, ¿quién era el que estaba, o sea, quién se convirtió en el sustento de casa en ese momento? Pues yo. La mayor parte de las personas que se van son porque se convierten en el sustento de sus familias, para que los que se quedan sean papás, sean hermanos, sean hijos, sean abuelos, sean primos, los que se queden, no la pasen tan mal. Esa es la razón por la que se van, dejando atrás a su familia, dejando atrás una parte de su vida importantísima. Entonces llega un presidente diciéndoles, no estás solo, gracias por lo que haces y voy a ayudar a los que dejaste atrás, pues ¿qué esperan que pase con los de allá? ¿No? Imagínate. Ahora tienes al Instituto Nacional Electoral diciéndoles voten y hay gente que vive a 6 horas de un consulado. ¿Cómo le haces? O sea, ¿vas a estar viajando 6 horas todos los días a ver a qué hora? Y yo... Seguramente alguno de estos que están aquí vive a 6 horas de un consulado. Pero seguramente también alguno de estos que vive a 6 horas de un consulado tiene, pues, Trabaja el tiempo, o tiene home office, o tiene un trabajo con horas razonables y se va a descansar las siguientes, o sea, porque tiene una vida más normal que la de un paisano. Sí, seguramente todos estos se avientan horas en el campo trabajando. Sí, seguramente ellos, es justamente lo que decían, no veo a ningún prieto ahí. O sea, yo diría, no veo ninguno ahí que trabaje en el campo. Quizás estoy juzgando por el libro, pero pues, no se ve como que trabajen en el campo, ¿me explico? ¿Cómo sabes que una persona trabaja en el campo? Porque el tiempo libre lo usa para descansar. Y dos, el sol no engaña, o la piel más bien. Por eso te digo, o sea, por eso decía lo de prieto, pues sí. O sea, no es prieto por el, o sea, no es prieto por el tema de prietud, sino por, pues, ¿qué crees que hacen allá? O sea, el sol, exactamente, el sol no engaña. Factura. El sol cobra factura. Luego andas con el brazo así como el del productor, sí, enseña tu brazo. Andas así con brazo de, yo también, pero no se ve mucho. Hablando de degradé de colores, ¿no? Andas con color Duvalín. Mira. Y ese, y justo, ¿sabes qué? Este debería ser el logo del programa. Este es el brazo que mueve a México. Mira. ¿Se acuerdan de este? ¿Te acuerdas de ese albañil? ¿Es mi color real? Mira, aquí no se ve tanto, Con esta luz no se ve mucho. Te ayuda la luz, fíjate. Te ayuda la luz. No, mira, aquí está. Esto es color. Este es el brazo. Ajá, este es el brazo que mueve a México. Aquí está más claro. Ahí está el brazo este es el brazo. No, pero ya hablando en serio. Ese es el brazo que mueve a México. O sea, el sol no engaña, la piel no engaña de cuando estuvo expuesta al las manos, rudo. las manos no te engañan. Las manos de alguien que trabaja o sea, y dejen ustedes el campo, que trabaja en las cocinas, lavando cocinas, que trabaja lavando baños, que trabaja lavando, siendo trabajador doméstica, que trabaja en enfermería, cuidando personas, o sea, no engañan. Por eso, justamente quería hacer énfasis en los tipos de migrantes que están y quiénes se identifican con quién, para que usted no se me confunda. Y sobre todo para ver si de puritita casualidad por aquí hay uno que otro que veo en el chat que anda medio despistado, abra un poquito los ojos, porque viven, y es muy triste, viven todavía en sus burbujas. Ahora, te voy a decir una cosa. Hay migrantes que en algún momento se fletaron a trabajos rudos como los que estamos hablando y que gracias a su dedicación pudieron escalar y hoy están en otro nivel socioeconómico que les permite mejorar su calidad de vida. Pero fíjate que no olvidan de dónde vienen. Exactamente. Nunca olvidan de dónde, siempre tienen esa nostalgia y ese sentimiento
y si llegan, o sea, si tienen la oportunidad, tienen papeles y demás, y llegan a su país, hacen cosas por su comunidad. Claro, y Sin esperarse a los políticos, no les interesa, ellos llegan y hacen cosas por su comunidad, y emplean gente, y ponen negocio, o sea, hemos visto muchos le casos. ayudan al otro migrante. Al que Hay viene. algunos que se jubilan y dicen, yo me voy a regresar a México a invertir en México. Claro. Y eso lo hemos platicado mucho. O sea, hay muchos migrantes, que también son bastantes, que ya cumplieron, digamos, con el objetivo de mantener a su familia en México y que se hicieron de una lanita extra y que pusieron su negocio. Esos, como les llaman, casos de éxito. Ujú. Que para mí todo un migrante es un caso de éxito. Pero a lo que iba es que no niego o que alguno de este grupo Que igual y llegara que sin llega- nada que y... llega- no, de estos que se presentaron ahí, que vayan a formar parte de las fuerzas del PAN en Estados Unidos. Ok, está bien, pero son los menos. Sí. Son los menos. Entonces, sí, justo quería hacer esa precisión para cuestionar a estos políticos, ¿no? Sí quiero cuestionar a estos políticos porque yo simplemente no logro entender cómo es que ahora celebran que el PAN y que Ricardo Anaya se hayan aventado un evento con migrantes. Sí, es 2023, en pleno proceso electoral. ¿Por qué no lo hacen cuando no hay procesos electorales? ¿Por qué no van y se acercan a los migrantes de forma legítima para escuchar sus necesidades? A ver si de puritita casualidad en el legislativo se ponen a trabajar por ellos y por sus familias. Aprendan a escuchar a la gente y no con ocurrencias. Y a ver si de purita casualidad Ricardo Anaya en una de esas le da por regresar a México. Que no tenga miedo. De todas formas, la fiscalía, disculpen lo que voy a decir, pero la fiscalía medio lenteja, no está haciendo absolutamente nada. Pues, ¿qué más da, no? Planeta. Ya, ¿qué más da? Que haga lo que quiera, no pasa nada. Hola. Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea Pura la galleta, lonja. no, la lonja Pura está galleta, bueno. pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.